Colombia, un país fascinante, ¿no? Una belleza natural increíble, pero con una historia política compleja. Complejísima. Hoy vamos a intentar entender un poco mejor esa complejidad. Nos vamos a sumergir en el enigma de la popularidad de Gustavo Petro, porque a pesar de una posición feroz y una prensa de derechas que no le da tregua, el presidente mantiene unos índices de aprobación, bueno, que ya quisieran muchos líderes. ¿Cómo es posible? Pues es realmente fascinante. Las últimas encuestas de Cifra y Conceptos, que es una de las firmas más respetadas en Colombia, revelan que Petro mantiene un índice de aprobación del 43%. Oh, Y esto un año después de haber tocado fondo en un 35% en noviembre de 2023. un 35%. Sí, Eso sí que fue un punto crítico. totalmente. Justo un año después de alcanzar su máximo de popularidad. ¿Qué pasó entonces para que se produjera esa caída tan drástica? Bueno, hay que tener en cuenta que Petro llegó al poder con una mayoría muy ajustada y la derecha desde el primer momento ha utilizado todos los medios a su alcance para desgastar su imagen. Los medios de comunicación de derechas han jugado un papel crucial en esa caída, utilizando tácticas de miedo y etiquetando a Petro como socialista o comunista. Sí, de hecho, en el material que hemos revisado se menciona un ejemplo muy concreto, ¿no? La campaña mediática que se orquestó para generar miedo a una supuesta escasez de gasolina, electricidad y combustible. Sí, sí. Una escasez que, por supuesto, nunca llegó a materializarse. Exacto, exacto. Y esto obligó al gobierno a dedicar tiempo y recursos a desmentir esa desinformación en lugar de centrarse en su agenda. Es una estrategia clásica Claro, para desgastar a un gobierno. desviar la atención, ¿no? Ujú. Sembrar la duda. Exacto. Pero lo que me llama la atención es que, a pesar de todo ese ruido mediático, Petro ha conseguido remontar en las encuestas. Sí, ha logrado capear el temporal y recuperar parte del terreno perdido. Increíble. Y esto se debe en parte a que ha sabido contrarrestar la desinformación y comunicar de manera efectiva sus logros. La redistribución de tierras, la reducción del desempleo, el control de la inflación y la lucha contra los cárteles de la droga. Son algunos ejemplos. Es decir, que más allá de la ideología, los colombianos valoran los resultados tangibles. Sin duda. Pero hay otro factor que entra en juego y que resulta especialmente interesante de cara a las elecciones de 2026, el papel del centro político en Colombia. Las encuestas revelan que un gran porcentaje de la población se identifica como de centro. Pero lo curioso es que los candidatos centristas rara vez ganan las elecciones. Es una paradoja, ¿no? Un centro político con un peso considerable en la sociedad, pero que no se traduce en éxito electoral. Exacto. Y esto nos lleva a una de las claves para entender la política colombiana, la polarización. La sociedad colombiana está dividida entre la izquierda y la derecha y el centro político tiene dificultades para abrirse paso. Claro, y hablando de polarización, llama la atención que la fuente que estamos analizando, que es bastante crítica con Petro, considere a figuras de la derecha como María Fernanda Cabal más confiables que a los políticos de centro, precisamente porque sus posturas son claras y definidas. Es una perspectiva interesante. En un escenario tan polarizado, la claridad en el mensaje puede resultar más atractiva que la ambigüedad, incluso si esa claridad se sitúa en un extremo del espectro político. Claro, porque al final, en un contexto de incertidumbre, la gente busca referentes claros, aunque no coincidan plenamente con sus ideas. Totalmente. Pero volviendo al tema del centro político, ¿por qué crees que los candidatos centristas tienen tantas dificultades para conectar con el electorado? Hay varios factores en juego. Por un lado, la falta de un mensaje potente y diferenciado. Ya. A menudo, los candidatos centristas se presentan como una opción moderada, como un punto intermedio entre los extremos, pero no logran articular una propuesta propia que entusiasme al electorado. Además, en un escenario tan polarizado como el colombiano, el centro puede percibirse como tibio o poco comprometido. Es como si la moderación, en lugar de ser vista como un valor, se interpretara como una falta de convicción. Exactamente, y eso en un contexto electoral puede ser fatal. Los votantes, especialmente en contextos polarizados, buscan líderes que representen con firmeza sus valores e ideales. Y en ese sentido, Petro ha sabido conectar con una parte del electorado que busca un cambio profundo. Sí, ha logrado movilizar a un sector de la población que se sentía ignorado por los gobiernos anteriores y lo ha hecho a través de un discurso claro y contundente que no deja lugar a dudas sobre sus intenciones. Claro, y eso en un panorama político tan fragmentado puede ser una gran ventaja, pero no podemos olvidar a la otra figura clave de este gobierno, Francia Márquez, la vicepresidenta. Su situación es bastante diferente a la de Petro. Sus índices de aprobación son mucho más bajos, un 28% frente a un 65% de desaprobación es una diferencia abismal. Sí, es una situación realmente llamativa. La vicepresidencia suele ser un trampolín hacia la presidencia, pero en el caso de Márquez parece que está teniendo el efecto contrario. ¿A qué crees que se debe esa diferencia tan marcada? Bueno, hay varios factores que pueden estar influyendo. Por un lado,
La gestión de su Ministerio de Igualdad ha generado mucha controversia. Sí, recuerdo que este ministerio se creó con el objetivo de reducir las desigualdades de género y promover la inclusión social. Exacto, pero su puesta en marcha ha estado rodeada de polémica. Hay muchas dudas sobre su funcionamiento, su eficacia y la gestión de los recursos, y esto ha afectado negativamente a la imagen de Márquez. Claro, es lógico. Si un ministerio que se crea con la promesa de generar un cambio positivo no logra mostrar resultados tangibles, la decepción y la crítica no tardan en aparecer. Y en el caso del Ministerio de Igualdad, esa crítica se ha amplificado por el contexto político. La derecha ha utilizado la polémica para atacar al gobierno de Petro y a la figura de Márquez en particular. Es decir, que la controversia en torno al Ministerio de Igualdad se ha convertido en un arma arrojadiza en la batalla política. Efectivamente, y esto nos lleva de nuevo al tema de la polarización. En un escenario tan dividido, cualquier iniciativa política, por bien intencionada que sea, puede convertirse en objeto de disputa. Es una lástima, porque al final quien pierde es la sociedad. Se desaprovecha una oportunidad para avanzar en temas tan importantes como la igualdad y la inclusión. Pero volviendo a la figura de Márquez, ¿crees que su situación es irreversible o todavía tiene margen para mejorar su imagen de cara a las elecciones de 2026? Es difícil de predecir, dependerá en gran medida de su capacidad para gestionar la crisis del Ministerio de Igualdad y para comunicar de forma efectiva sus logros. Tendrá que mostrar que, más allá de la polémica, su gestión ha tenido un impacto positivo en la vida de las mujeres y de los grupos más vulnerables. Es un reto enorme, sin duda, pero no olvidemos que la política es dinámica y las cosas pueden cambiar rápidamente en este sentido. Las elecciones de 2026 se presentan como un punto de inflexión para Colombia. Sí, el país se encuentra en una encrucijada. El resultado de estas elecciones marcará el rumbo que tomará Colombia en los próximos años. Y la gran pregunta que sobrevuela este panorama es, ¿qué priorizará el pueblo colombiano en 2026? ¿La estabilidad o el cambio radical? Esa es la clave. Optarán por la continuidad del proyecto de Petro, aunque eso implique cierta incertidumbre, o preferirán una vuelta a modelos más tradicionales, aunque eso signifique renunciar a algunos de los avances logrados. Es una decisión crucial que definirá el futuro del país y mientras esperamos a que se desarrolle este drama político me quedo con una reflexión que me ronda la cabeza. ¿A qué te refieres? A la paradoja del centro político en Colombia. ¿Por qué un sector de la población tan numeroso como el que se identifica como de centro no encuentra una representación política que le satisfaga? ¿Es un problema de liderazgo, de falta de propuestas atractivas o es que en el fondo la sociedad colombiana está más polarizada de lo que las encuestas sugieren? Son preguntas que invitan a la reflexión sin duda y que nos hacen pensar en la complejidad de la política colombiana más allá de las encuestas. Y los análisis hay un componente emocional, un tejido social que influye en las decisiones del electorado. Totalmente de acuerdo, y ahí es donde entra en juego la capacidad de los líderes para conectar con las emociones del pueblo, para transmitir un mensaje que inspire esperanza y confianza en un contexto de tanta polarización. La empatía y la capacidad de tender puentes serán tan importantes como las propuestas políticas. Claro, porque al final se trata de convencer a los colombianos no solo con la razón, sino también con el corazón. Y en ese sentido, las elecciones de 2026 se presentan como una batalla de narrativas. ¿Quién será capaz de contar la mejor historia, la que conecte con las aspiraciones y los miedos de la gente? Esta es la gran incógnita, y lo que sí podemos afirmar basándonos en el análisis de esta encuesta y de la situación política actual es que la batalla por la presidencia de 2026 será feroz. Los candidatos tendrán que demostrar no solo su capacidad de gestión, sino también su habilidad para conectar con las emociones del electorado. Una batalla de ideas, pero también de emociones. Un escenario apasionante que nos deja con muchas preguntas en el aire. ¿Seguirá Colombia la senda del cambio iniciada por Petro? ¿Habrá un giro hacia posiciones más conservadoras? ¿Encontrará el centro político su espacio? Solo el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que el pueblo colombiano tiene en sus manos la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de su país. Y a nuestros oyentes les invitamos a seguir de cerca este proceso, a analizar las propuestas, a escuchar los discursos, a observar a los candidatos y a partir de ahí a formarse su propia opinión, porque al final la decisión es suya. ¿Estabilidad o cambio radical? ¿Qué futuro le espera a Colombia? El 2026 nos dará la respuesta.